bien, chicas, ¿ustedes entendieron eso de los revolucionarios? No, la verdad, yo me quedé hasta Simón Bolívar, de Asia no sé nada. Algo de un tal Lenin. Trotsky. No, Trotsky. Trotsky. Hola chicas, ¿qué tal? ¿De Hola. qué están hablando? De Krusty. Trotsky. Ah, eso vimos el semestre pasado. Es más, con este video entendimos muy bien. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. En un rincón olvidado de la vasta tierra rusa nació Lev Davidovich Bronsky, quien más tarde sería conocido como el León Trotsky. Su vida fue una amalgama de lucha, pasión y tragedia, que dejó una marca indeleble en el tejido del siglo XX. En el año de 1879, mientras el movimiento Narodnik luchaba contra la opresión zarista, Lev Bronsky vino al mundo en el seno de una familia judía en Yanovka, Rusia meridional. Pero, tras la tranquilidad aparente de la aldea, acechaban sombras de conspiración y traición. La infancia de Lev estuvo marcada por la inestabilidad política y la violencia, en un momento en que los susurros de la revolución resonaban en los rincones más oscuros de Rusia. Su destino era tumultuoso. Desde temprana edad, Lev se encontró envuelto por las intrigas de la política radical. Su espíritu inquieto y su mente aguda lo distinguieron como una fuerza a tomar en cuenta en los tiempos turbulentos que estaban por venir. A los 10 años, Lev se sumergió en el mundo de la literatura y la ópera italiana mientras estudiaba en Odessa. Pero incluso, entre las melodías dulces y las páginas de los libros, la sombra del conflicto y la revolución se cernía sobre él. El socialismo proletario es la verdadera esperanza para las masas oprimidas. Pero, ¿seremos capaces de vencer al monstruo que es el zarismo? Lev era un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el destino mismo de Rusia. Su carácter irascible y su temperamento ardiente lo convirtieron en una figura polarizadora, tanto admirada como temida. Su habilidad para desafiar las convenciones y enfrentarse a los poderes establecidos lo convirtieron en un líder natural entre los movimientos de la época. Pero la vida de Lev no estuvo exenta de peligros y adversidades. En 1897 fue arrestado por crear un sindicato de trabajadores de Rusia meridional y fue condenado a 4 años en la prisión de Siberia. Allí, entre las sombras y el frío, su espíritu rebelde se fortaleció, alimentado por la injusticia que presenciaba a su alrededor. En 1902, Trotsky logró escapar de Siberia, adoptando el nombre que lo acompañaría toda su lucha revolucionaria, León Trotsky. Sus escritos, publicados bajo el seudónimo Antídoto, resonaron entre las masas y provocaron una nueva ola de pensamiento radical. ¿Se imaginan cómo hubiese creado Diosito a Trotsky? Le nouveau développement en Allemagne donne un exemple saisissant. La politique fondamentale forte. Uy, ¿quién será? ¿Aló? ¿Aló? No escucho bien. Ay, otro revolucionario. Ya. Chao, chao. Chao. A ver, ¿cómo le hago? A León Trotsky. Un poquito de intelecto para que se pierdas el guagua. Otro poquito de revolucionario para que salga al paro. Poquito de estrategia militar
para que aprenda a disparar. A ver, rico está quedando. Algo falta, pero un poquito de filosofía marxista. Otro comunista. También un poquito de barba. Así de sexy como yo. Poquito de mujeres casadas. Como me encantan. Ay, cierto, me olvidaba. Problemáticas. Poquito nomás. Sí, fue. En la Rusia zarista, mientras las tentaciones políticas y sociales alcanzaban su punto álgido, León Trotsky emergía como una figura crucial en el escenario político del siglo XX. En octubre de 1902, Trotsky golpea las puertas de Holford Square, donde reside el líder revolucionario Vladimir Lenin. Pero su encuentro prometedor se ve empañado por las divisiones internas dentro del movimiento socialista ruso. Vladimir, un gusto. Necesito tu ayuda para liberar y derrocar al zarismo, liberar al pueblo de la presión del yugo. ¿Qué talentos traes contigo, camarada Trotsky? ¿Cómo puedes contribuir a la causa revolucionaria? Mira, te comento. El encuentro entre Trotsky y Lenin fue un momento crucial para la historia del movimiento revolucionario ruso. Sin embargo, sus diferencias ideológicas y tácticas crearon tensiones que dividieron al partido. En el segundo congreso del PSDR, las tensiones entre las facciones marxistas dividieron al partido en dos campos irreconciliables. Trotsky se alió a los mencheviques, desafiando la autoridad de Lenin y revelando su adversión a las divisiones internas. Tu visión del socialismo es estrecha y dogmática, Lenin. Deberíamos ver la unidad en la diversidad, no en la dictadura del pensamiento único. El partido necesita una dirección firme, unificada para alcanzar la revolución proletaria. Las diferencias entre Trotsky y Lenin reflejaban las tensiones más amplias dentro del movimiento socialista ruso. Sin embargo, tenían un objetivo en común: derrocar al zarismo y establecer un orden socialista en Rusia. Con Rusia al borde del abismo, Trotsky se embarcó en una nueva fase en su lucha revolucionaria. En 1907, mientras huía de Siberia por segunda vez, fundó su propio periódico en Viena, preparándose para escribir el siguiente capítulo de la historia de la Revolución Rusa. En agosto de 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial sumió a Europa en un conflicto devastador. Mientras las potencias capitalistas luchaban por el dominio global, la Segunda Internacional colapsaba bajo el peso de la traición de los principios pacifistas. Oigan, ¿se imaginan si hubiera tenido Twitter? ¡Qué denso! ¡Chuta! No, chicos, a ver, pónganse serios, esta parte es muy importante. Las divergencias tácticas entre Trotsky y Lenin reflejaban las tensiones dentro del movimiento revolucionario ruso. Mientras Lenin abogaba por la acción inmediata, Trotsky instaba a la prudencia y a la planificación cuidadosa. El 23 de octubre de 1917, Lenin regresó clandestinamente a Petrogrado para una reunión secreta con el Comité Central Bolchevique, desafiando la oposición Zinoviev y Kamenev. La insurrección proletaria estaba a punto de estallar y el destino de Rusia pendía de un hilo. El 25 de octubre de 1917, el Comité Militar Revolucionario de Soviet de Petrogrado, liderado por Trotsky, inició una insurrección audaz que cambiaría el curso de la historia rusa.
La influencia de Lenin fue crucial en esta victoria, pero para Stalin, la organización impecable y la astucia del Comité Militar Revolucionario, comandado por Trotsky, fueron factores determinantes. La Revolución de Octubre consolidó el poder bolchevique en Rusia, con Trotsky desempeñando un papel clave en la organización y ejecución de la insurrección. Tras la Revolución de Octubre, los bolcheviques se enfrentaron a múltiples desafíos. A pesar de la generosidad hacia los generales zaristas y los intentos de combatir el sabotaje y la contrarrevolución, la hostilidad de la clase media urbana y los mencheviques persistía. Con Trotsky al mando del Ejército Rojo, la República Soviética enfrentó la guerra civil y la intervención extranjera con determinación y valentía. En 1919 se fundó la Internacional Comunista, marcando el inicio de una nueva era en la lucha por el socialismo en todo el mundo. La censura de los partidos de oposición durante la guerra civil fue defendida por Lenin y Trotsky como una medida transitoria para imponer la NEP. Sin embargo, esta medida también fortaleció al Estado, al partido y a la burocracia a expensas de la democracia. Trotsky advirtió sobre el peligro de construir el socialismo de manera burocrática, señalando que la burocratización era un enemigo letal del socialismo. Propuso un frente unido para unificar las fuerzas obreras de diversos países y asegurar la victoria del socialismo. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. Poco después, en el 11º Congreso del Partido Comunista, Stalin es elegido secretario general, marcando el inicio de su ascenso al poder. Mientras tanto, Lenin, preocupado por la dirección que tomaría el partido, sufre un derrame cerebral en 1922, dejándolo paralítico. En su testamento, Lenin pide la destitución de Stalin como secretario general, pero su enfermedad impide llevar a cabo estos planes. El Politburó decide no publicar el testamento, silenciando las instrucciones leninistas. El silenciamiento del testamento de Lenin y la consolidación de un nuevo aparato social reflejan la creciente burocratización y el autoritarismo en la Rusia soviética. En octubre de 1923, Trotsky inicia una lucha por la democracia partidaria, respaldado por la Carta de los 46, una declaración de prominentes bolcheviques que demandaban una mejor planificación económica y libertad crítica. La respuesta del Comité Central fue censurar a Trotsky y eliminar la carta, marcando así el comienzo de una campaña difamatoria en su contra. Stalin aprovechó los antiguos desacuerdos entre Trotsky y Lenin para crear el mito del trotskismo y difamar a Trotsky como un antileninista y un criminal. A pesar de las acusaciones, Trotsky se mantiene firme en sus convicciones y rechazó cualquier intento de derrocar al gobierno mediante un golpe militar. Trotsky finalmente se dio cuenta de la crueldad de Stalin cuando descubrió que Zinoviev y Kamenev habían conspirado contra él para difundir acusaciones falsas en su contra. Desde 1926 hasta 1927, Trotsky se dedicó a enfrentar el stalinismo, con propuestas concretas para mejorar las condiciones económicas y políticas del país. Sin embargo, Stalin respondió con represión y persecución, expulsando a los miembros de la oposición del Comité Central y arrestándolos por difundir literatura opositora. Mientras tanto, en Alemania, el ascenso de Hitler se estaba gestando en medio de una crisis económica y política. El Partido Comunista Alemán, bajo la influencia stalinista, rechazó formar un frente unido con los socialistas para detener el avance del nazismo. Trotsky advirtió sobre el peligro del nazismo y abogó por un frente unido contra el mismo, pero fue ignorado por los dirigentes stalinistas, lo que llevó al ascenso al poder a Hitler en 1933. En 1936, Trotsky publicó una de sus mejores obras, La Revolución Traicionada, donde ofreció una crítica exhaustiva del régimen stalinista y su consolidación del poder burocrático en la Unión Soviética.
Trotsky identificó a la burocracia como un nuevo estrato dirigente que buscaba perpetuar su poder a expensas de la revolución y los principios socialistas. Sin embargo, la política agraria de Stalin resultó en una tragedia humana, con millones de muertes por inanición durante la hambruna de 1932 a 1933. Propuso una acción enérgica desde abajo para destituir a la burocracia y restablecer la verdadera democracia obrera. Mientras tanto, Stalin procedía con su programa de construcción del socialismo en un solo país, anunciando una intensiva industrialización y colectivización de las granjas. La brutalidad de la campaña de Stalin llevó a la capitulación de muchos líderes de oposición de izquierda, quienes fueron engañados por los cambios de postura del régimen. En 1937, el destino de Zinoviev y Kamenev y otros 14 bolcheviques de la vieja guardia tomó un giro trágico, cuando fueron procesados y ejecutados en un evento que marcó el inicio de una serie de purgas brutales en la Unión Soviética. Sin embargo, las purgas estalinistas pronto se compararon con las prácticas de Inquisición católica, con juicios sumarios, confesiones forzadas y ejecuciones masivas de millones de personas, incluidos los familiares de Trotsky y otros líderes opositores. En los anales de la historia, el exilio de León Trotsky emerge como un capítulo oscuro, tejido con los hilos de la condena política y el destierro físico. Sin embargo, este episodio no fue solo un acto de repudio personal, sino una reacción a la firme oposición de Trotsky al régimen de Stalin y sus políticas autoritarias. Trotsky no se resignó con pasividad al exilio. Desde su nuevo hogar en México, continuó su lucha contra el régimen estalinista, utilizando su pluma como arma principal. Escribió incansablemente difundiendo sus ideas a través de artículos, libros y ensayos, desafiando la narrativa oficial del Kremlin y manteniendo viva la llama de la resistencia. Of will. Life is complex, but in the end, it's simple. Firmado con la tinta de su sangre revolucionaria, el testamento de Trotsky era un monumento a su sacrificio y una llamada a las futuras generaciones para que levanten la antorcha de la libertad y la igualdad. Trotsky no solo identificó el peligro inminente del fascismo, sino que comprendió profundamente su naturaleza y raíces. Sus llamados a un frente unido contra esta amenaza anticiparon el horror que vendría y nos recuerda la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. Además, su análisis sobre el surgimiento del fascismo en Alemania sigue siendo una fuente invaluable de conocimiento sociológico e histórico. A través de sus escritos podemos entender cómo se gestó y arraigó el fascismo en la sociedad alemana, una lección crucial para evitar que tales males se vuelvan a repetir. Los levantamientos posteriores a la guerra, desde Berlín Oriental hasta Budapest y la Primavera de Praga, representaron esperanzas de cambio y renovación. Trotsky habría visto en ellos el germen de una lucha por el socialismo verdaderamente democrático, aunque su represión demostró la resistencia del sistema burocrático.